Buenas tardes. Vamos a dar por iniciado el cuarto día del Congreso Internacional CECIP. Vamos a empezar con la primera ponencia a cargo de la ingeniera Elena Quevedo. La ponencia tiene por nombre Proceso Constructivo de Cimentaciones Profundas. La ingeniera Elena Quevedo es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 12 años de experiencia en el rubro de la construcción. Tiene un máster en Ciencias de Gestión Ambiental. Es catedrática en universidades locales en el área de construcción, costos y presupuestos, gerencia de obra y afines. Además, es investigadora en el campo de la hidráulica e innovación de materiales de construcción. La ingeniera Quevedo es docente principal en el Instituto CECIP. A continuación los dejo con la ingeniera Elena Quevedo. Gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer también a la empresa CICID Perú, al instituto, por la confianza y bueno, haberme dado la apertura para poder participar en este congreso CICID con su primera edición y poder, como siempre, compartir experiencias, compartir conocimientos, que creo que va a contribuir mucho en la formación de ustedes como futuros profesionales y también enriquecer los conocimientos ya de los profesionales que también nos están acompañando. Bien, entonces, jóvenes, vamos a dar por iniciado esta primera conferencia con el tema, como ya también se indicó, proceso constructivo de cimentaciones profundas, específicamente dos tipos de cimentaciones referidas a los pilotes hincados y también excavados, ¿sí? Entonces, considero que este es un tema muy importante porque muy poco se trata en las universidades, muy poco también se da en tema de especialización. Son temas muy específicos y creo que también es importante porque es parte de la ingeniería, de una ingeniería vuelvo a repetir, muy específica, pero que es muy importante también dentro de los proyectos de ingeniería. En ese sentido, por la experiencia que también un poquito he participado en esos proyectos, creí conveniente plasmar eso hacia ustedes, ¿sí? Entonces vamos a empezar, les voy a pedir más bien que si tuviesen cualquier consulta, la guardamos para la parte final, para poder ahí en todo caso dialogar un poquito, transferir conocimientos en relación a este tema, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de cimentaciones profundas, de proceso constructivo de cimentaciones profundas, básicamente lo que tenemos que entender en primer lugar, qué cosas serán cimentaciones profundas, ¿correcto? Para ello, nosotros tenemos que remitirnos a nuestra norma, a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que al menos aquí en el Perú nosotros trabajamos y es nuestra guía para todo lo que son proyectos, tanto para el diseño como para la parte constructiva. En este reglamento, dentro de uno de ellos, la norma 050, llamada suelos y cimentaciones, nos indica que las cimentaciones profundas son aquellas en donde la relación profundidad sobre ancho es mayor a 5, donde DSUF nos indica que la profundidad de esta cimentación y el B es el ancho o diámetro de la misma. En relación a estas consideraciones que nosotros lo evaluamos en la parte del diseño y que tal vez no nos sea muy familiar, por ejemplo, ahorita al escucharlo, más o menos tenemos una referencia que nosotros consideramos cimentación profunda, aquellas cimentaciones cuya altura sobrepasan los 3 metros de altura. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos referimos a cimentaciones, estamos aquí, claro, tratando un tipo de ello que es las profundas, pero nosotros debemos de conocer un poquito, o básicamente esto surge en relación a las partes de un proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, cuando hablamos de una edificación sobre todo, esta tiene dos partes bien marcadas. Una de ellas se llama la infraestructura y otra de ellas es la superestructura. La superestructura es todo lo que yo observo, por ejemplo, las columnas, las vigas, las losas, los muros, ¿cierto? Es todo lo que yo puedo mirar. Y la infraestructura es aquella parte de la edificación que yo no puedo observar, lo que está enterrado. Eso se llama infraestructura. Y dentro de esta infraestructura encontramos todo un tipo de cimentaciones. ¿Qué tipo de cimentaciones encontramos? Encontramos las cimentaciones profundas y encontramos las cimentaciones superficiales. Esta parte llamada infraestructura que lo constituyen las cimentaciones es importantísimo, joven. Si nosotros no evaluamos, si nosotros no diseñamos y construimos adecuadamente esta cimentación, vamos a tener graves problemas en el funcionamiento de la misma.
Es por ello que para que nosotros podamos básicamente indicar qué tipo de cimentación es la que lo corresponde, tenemos que remitirnos a una mecánica de suelos, a unos estudios de mecánica de suelos. Y estos estudios de mecánica de suelos son aquellos estudios que nos van a indicar qué tipo de cimentación es la que va a corresponder. ¿En relación a qué? En relación a sus características del suelo, en relación también a las características de la edificación que vamos a colocar allí. Entonces es importantísimo, es un pecado, es un delito construir y no saber qué tipo de suelo es el que le tenemos allí, ¿no? Entonces, para poder nosotros dar digamos, un diagnóstico certero en relación a la cimentación que vamos a colocar, debemos de tener también claro los estudios en cuanto al suelo que va a tener en ese sentido. Poco perdidos en cuanto a la cimentación que lo corresponde. Entonces es importantísimo, y eso también lo refiere la norma 050, en cuanto al plasmar adecuadamente estos elementos con una base que es la mecánica de suelos. Esta mecánica, vuelvo a repetir, la que te indicará si vamos a usar una cimentación profunda o una cimentación superficial. ¿Por qué? Porque la función de una cimentación es transmitir carga, ¿no? Es transmitir carga de superestructura. Eso es, estructura hacia un estrato firme. La cimentación es un conector entre la super hacia el estrato firme. La cimentación es la que se encarga de hacer esa transferencia, finalmente, de esta superestructura hacia el estrato firme. Imagínense si yo no coloco una adecuada cimentación, ya sea profunda o sea superficial. Vamos a tener, como le decía inicialmente, graves problemas en esa edificación. Ahora, este conector entre la superestructura y mi estrato firme puede ser de dos tipos. Puede ser una cimentación profunda. El día de hoy nos estamos enfocando al proceso constructivo de esta cimentación del tipo profunda, que para ello la norma nos indica que son aquellas cimentaciones donde la profundidad sobre el ancho sobrepasa la cantidad de zinc. Y donde D sub F nos indica que es la profundidad de esta cimentación, pues y el ancho B es el ancho o diámetro. Y le decía que como regla general nosotros ya decimos una cimentación profunda cuando es mayor a los 3 metros de profundidad. Además de ello, es importante que también ustedes conozcan que el reglamento nos indica que las cimentaciones profundas son aquellas cimentaciones del tipo pilotes, del tipo micropilotes, pilotes también de desinficación, los pilares y los cajones de cimentación. Cuando nosotros hablamos de cimentación profunda, básicamente ustedes tendrían un poquito que transportarse en que normalmente cuando hablamos de cimentación profunda, lo que nosotros usamos como elementos de esa cimentación son los pilotajes. Es lo más utilizado en realidad para lo que son edificaciones, ¿ya? Estos pilotes a su vez pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Bien, no olvidar también que nosotros hablamos de cimentación profunda. Cuando hablamos de cimentación profunda, hablamos cuando el estrato del suelo resistente se encuentra a gran profundidad. Y en ese sentido, pues la prolongación de la cimentación hasta ese nivel resulta complicado y muy costoso si empleáramos una cimentación tradicional. Por lo tanto, para estas condiciones del terreno, las cargas de la estructura se transmiten mediante una serie de soportes de gran longitud y a eso llamamos cimentaciones pues profundas. Si yo tengo mis cargas, correcto, supongamos terreno natural, y mi estrato firme está ubicado a gran distancia, porque yo sé que la cimentación es aquel que va a encargarse de transmitir las cargas hacia el estrato firme. Imagínense si ese estrato firme está a mucha profundidad. Va a ser imposible yo poder transmitir esas cargas con una cimentación superficial. Tengo que emplear también una cimentación pues a todo lo largo, ¿no es cierto? Una cimentación de mucha longitud para que efectivamente yo haga esa transmisión de la carga hacia el estrato firme. Asimismo, cuando usaremos el tema o cuando usaremos las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas, en primer lugar, vamos a usar cuando las cimentaciones superficiales generen una capacidad de carga que no permita obtener los factores de seguridad indicados por la norma. Asimismo, empleamos cimentación profunda cuando los asentamientos generen asentamientos diferenciales mayores a los indicados por la norma.
También cuando los suelos son expansivos y colapsables o son suelos que son sujetos a gran erosión. También se utilizan cimentaciones profundas para anclar estructuras contra fuerzas de levantamiento y para colaborar con la resistencia de fuerzas laterales y de volteo. Miren, situaciones un poco conflictivas que nosotros nos encontramos en la ingeniería. ¿Sí? Para todo aquel suelo conflictivo, para aquel suelo que no me ofrezca las condiciones que yo tengo que tener para poder cimentar ahí mi estructura, tendré que utilizar este tipo de cimentación profundas, ¿correcto? Asimismo, ¿cuáles son estas condiciones que ya me están indicando, que ya me están diciendo, mira, vas a tener que usar esta cimentación profunda? Cuando tu estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la estructura. En este caso se usan pilotes. Recuerden, la cimentación es para transmitir carga, para conectar hacia el estrato firme, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estratos, como dice ahí, superiores, que son muy compresibles, ¿sí? Son muy susceptibles a las cargas y rápidamente van a dar paso a los asentamientos, por ejemplo. Entonces, por ahí me está indicando que vamos a tener un problema cuando ya coloquemos toda nuestra estructura. Y pues entonces eso nos ayuda a definir que no podríamos usar una cimentación tradicional, sino una cimentación profunda, ¿sí? En este caso, dice, se usan pilotes para transmitir la carga a la roca o a un estrato más resistente. Asimismo, otra de las condiciones es cuando existan suelos expansivos, colapsables, licuables o suelos que están sujetos a erosión que pidan cimentar las obras por medio de cimentación superficiales. También cuando los suelos están sometidos a fuerzas horizontales, ya que las cimentaciones con pilotes tienen resistencia por flexión, mientras que las cargas verticales transmiten a la estructura. De otro lado, también cuando las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, plataformas en el mar y losas de sótano, se tenga debajo del nivel freático, ¿ya? Muy bien. Asimismo, tenemos cuáles son los fundamentos de más o menos cómo trabaja un pilote. Un pilote trabaja diferentes tipos de cargas. Tenemos la carga P, tenemos la carga por fricción, P sub F, y tenemos la carga por punta. La carga P es la carga de servicio que debe absorber el pilote para satisfacer a la estructura. La carga por fricción, adicionalmente, es una carga que se desarrolla entre el fuste, o sea, cuerpo, área lateral del pilote y el suelo. Y la carga por punta es aquella carga que se desarrolla cuando, al ir hincando el pilote debajo de la punta de este, se va compactando el suelo, es decir, se va confinando. En un pilote, en realidad, suelen presentarse este tipo de cargas. La carga que normalmente tenemos, que es la carga de servicio. Adicionalmente, por ejemplo, un pilote hincado trabaja adicionalmente por una carga por fricción, porque ahí nosotros vamos hincando al terreno y vamos generando esa fricción que se genera pues entre el pilote y el suelo. Y cuando son pilotes excavados, ¿no? Adicionalmente, pues también tenemos el tema de la carga por punta, ¿no? Que es aquella carga pues que se va a obtener al ir pues hincando. Esto mayormente son en los pilotes prefabricados, también cuando nosotros hincamos directamente en el terreno, y en los pilotes excavados también. Yéndonos específicamente a las cimentaciones por pilotes, porque recuerden que habían diferentes tipos de cimentaciones profundas. Nosotros vamos el día de hoy a enfocarnos en dos: en los pilotes hincados y en los pilotes excavados. Los pilotes, en este caso, en primer lugar, las cimentaciones por pilotes, ¿no es cierto? Vamos a ir netamente a estas cimentaciones por pilotes. Para ello tenemos que remitirnos a la norma. La norma 050 nos indica que estos pilotes o los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, puede ser, también pueden ser de acero o de madera, y que son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales, ¿no? Entonces, recuerden que dentro de la gama de cimentaciones profundas existían los micropilotes, pilotes por densificación, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de pilotes, cimentaciones profundas.
Nosotros el día de hoy estamos indicando uno de ellos, que es la cimentación profunda a través de pilotes. A su vez, los pilotes nos indica la norma que pueden ser de diferentes tipos. Podemos construir o podemos realizar pilotes de concreto, pilotes de acero o pilotes, bueno, de madera. Y el objetivo, como siempre, de las cimentaciones por pilotes es que estos apoyen la cimentación o transmitan la carga de la cimentación hacia estratos firmes, que por lo general pues van a estar de todas maneras a mucha profundidad, ¿sí? Aquí esto es un tipo de, es una construcción que se hizo en Lima para una planta de gas, y esta cimentación está a base de pilotes hincados tipo Frankie, y vemos toda una cantidad de pilotes, que esto va a ser la base de estos tanques que estamos viendo en la parte posterior para poder construir luego estos tanques. Imagínense todo este volumen de estos elementos que van a, digamos, a recibir el terreno, ¿no? Entonces, y sumado a que es en la zona del Callao, entonces pone más crítica la situación. Entonces, obligatoriamente aquí se ha tenido que trabajar pilotes, la cimentación a través de pilotes, y se usó específicamente el pilotaje tipo Frank in situ. Yéndonos a este tipo de pilotes, que es un tipo de pilote único, ¿sí? Se llama pilote tipo Frankie. El pilote tipo Frankie es una marca, es una patente, ¿ya? Que se refiere a pilotes que se hacen en campo, ahí mismo, ¿no? Y que su funcionamiento es a través de el funcionamiento que nosotros vamos haciendo en el terreno. Específicamente podemos indicar que un pilote es un elemento estructural que transmite cargas de una superestructura a través de estratos débiles, pueden ser también compresibles o erosionables, a estratos de suelo más rígidos y estables, ubicados a cierta profundidad por debajo de la estructura y cuya relación longitud-ancho es mayor a 10, ¿no? Entonces, como siempre, se incide en lo mismo, que la cimentación profunda tiene un objetivo único. El objetivo es de transmitir la carga que está aquí en la parte superior hacia mi estrato firme, ¿correcto? Que como es mucha profundidad, necesariamente tengo que emplear una cimentación pues del tipo profunda, ¿no? Y que pueden ver de diferentes también tipos a su vez. Yéndonos a los temas que nosotros estamos ahorita indicando, que son los pilotajes. Estos pilotajes voy a tratar hoy día no pilotes de acero ni pilotes de madera. Vamos a tratar específicamente pilotes de concreto armado. Estos pilotes de concreto armado, ustedes deben de poquito conocer que pueden ser hechos in situ, o sea, en campo, o también pueden hacerse de manera prefabricada o también llamados pretensados. Los pilotes a su vez in situ, o sea, hechos en campo, a su vez pueden ser hincados o pueden ser excavados. Los hincados son pilotes de poco diámetro y los excavados son pilotes de gran diámetro. Y los pilotes prefabricados o pretensados son aquellos pilotes que normalmente nosotros los hincamos. Son pilotes, se llaman así pilotes, pero hincados, ¿no es cierto? Hincados prefabricados. ¿Qué significa? Que va a haber una fricción al suelo, sí, pero los voy a ya colocar. No los voy a hacer ahí mismo el pilote, sino que ya los he traído listos, como podemos ver en la imagen, con una punta en la parte inferior, y eso se van clavando, se van posicionando en el terreno. En cambio, los hincados in situ se hacen en el momento, ¿no? Se hacen en el momento. Referente a los procesos constructivos, que es nuestro tema que vamos a tratar, sino que es preciso haberle dado esa antesala para que un poco conozcamos a qué se refiere cuando vamos a hablar del proceso constructivo. Es importante conocer qué es una cimentación, qué tipo de cimentación nosotros tenemos, y específicamente ir a la parte pues de las cimentaciones profundas. Decíamos que uno de ellos es los pilotes hincados. Los pilotes pueden ser hincados y excavados también. Lo que vamos a ver a continuación es parte del proceso constructivo que se tiene de estos pilotes. Vamos a empezar por el pilote hincado. El pilote hincado in situ. Y el pilote hincado in situ, hay una patente, digamos ya usada, que ya está así en el mercado, que se llama tipo Frankie, ¿ya? Son pilotes hincados in situ, tipo Frankie, así es. No es, aparte que es una empresa, ya la empresa ha patentado
ha patentado esos pilotes con ese nombre, tipo Frankie, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver cuál será el proceso constructivo de estos pilotes hincados in situ, tipo Frankie, ¿ya? Podemos observar aquí algunas imágenes. Aquí vemos a un pilote que se sacó, y esto lo hizo la misma empresa para que un poco podamos observar cómo son sus pilotes. Vemos aquí una parte vertical que parecería una columna, que sí es el cuerpo del pilote, y la parte de abajo, que es el bulbo del pilote, ¿no? Y acá vemos una máquina, bueno, que también está trabajando, pero pilotes excavados, ¿no? Que es, bueno, básicamente otro tipo de pilotes. Yéndonos al pilote hincado, tipo Frankie, debemos nosotros reconocer que para hacer este proceso constructivo usamos unas máquinas llamadas máquinas piloteras. Estas máquinas piloteras a su vez trabajan con unos martillos, y estos martillos que se usan trabajan a través de una caída libre y cuya masa de acero son de forma cilíndrica, aproximadamente de 3 toneladas, y que estas accionan a través de unos winches que son de 90 HP de potencia y cuya frecuencia de golpes de este martillo son los que generan las condiciones un poco de ir pues friccionando, apisonando, ¿no?, el suelo para poder realizar nosotros el pilote. Esta operación es del orden del 8 golpes por minuto, aproximadamente es lo que se trabaja con esta máquina pilotera, 8 golpes por minuto, y la altura de caída del martillo se controla a voluntad entre 0 y 8 metros, ¿no? Que es más o menos la altura en la cual también se trabaja. Ahora, estos pilotos no trabajan a mucha profundidad, la máxima profundidad o longitud de hinca que se tiene de estos pilotes es el orden de 10 a 15 metros, no es más. Cuando nosotros necesitamos más profundidad de hinca, ya no podemos usar pilotes Frankie, sino que tendremos que usar los pilotes excavados, que eso sí trabajan con una profundidad mucho mayor, llegan hasta 50 metros de profundidad. Los pilotes hincados tipo Frankie no, tienen una limitante, hasta 15 metros de profundidad es lo que trabaja. Pasado esa longitud, porque de repente el suelo es muy malo y la carga que va a recibir es muy alta, entonces de repente no me satisface, ¿no?, en el diseño solamente pilotes de 60 centímetros de diámetro por 15, de repente necesito más diámetro y más longitud, entonces ya me saca con pilote Frankie, tendría que irme a los pilotes excavados, ¿ya? Entonces un poquito del tema de las máquinas que se necesitan para poder trabajar estos pilotes hincados. ¿Cuál es su secuencia lógica? Yo siempre incido en que las secuencias lógicas son importantísimas porque me permiten conocer cómo voy a construir, cómo me voy a programar con mis cuadrillas de trabajo, cómo voy a disponer estos frentes. Por eso es importante tener en cuenta la secuencia lógica, ¿sí? Te permite tener un panorama de lo que vas a hacer con todos tus días de trabajo y con todas tus cuadrillas también que tienes ahí trabajando. Dentro de la secuencia lógica de un pilote hincado, por ejemplo, lo primero es la armadura del pilote y el equipo de hincado en campo, ¿no? Tengo que tener ya mi equipo de hincado en campo, que es la máquina pilotera, con todos mis operarios. Tengo que tener también la armadura del pilote. Posterior a ello, lo que voy a hacer es la formación del tapón. Ya les voy a explicar también cómo vamos a hacer esta formación del tapón y que también tiene un objetivo y que es parte también del proceso constructivo, de la forma que se hacen estos pilotes tipo Frankie, ¿sí? Vamos a formar un tapón que es como esa bolaza que ustedes vieron del pilote que se sacó, es como que lo que va a impermeabilizar entre el terreno y entre el cuerpo mismo del pilote, ¿no? Posterior a ello, hacemos ya el hincado del pilote. Primero hacemos la base, como si fuera una zapata, que es ese bulbo, ¿sí? Lo hacemos a través del tapón. Luego hacemos el hincado del pilote, luego expulsamos este tapón y vamos a formar el bulbo. Posterior a ello, se va a trabajar la colocación de la armadura de acero, luego la construcción del fuste y finalmente el pilote. Tenemos el pilote terminado, ¿no? Entonces, miren ustedes la secuencia de trabajo que tienen. Es un trabajo en realidad rápido, hacer un pilote por día. Se pueden hacer de 4 o 5 pilotes, depende también de las condiciones del suelo, depende de las condiciones climáticas, depende también básicamente de esos elementos, ¿no? Depende de las dimensiones del pilote para empezar.
también del suelo, como esté el suelo ese día, y de las condiciones pues climáticas que tengamos. Como trabajar en la selva no vas a tener el mismo rendimiento que trabajar en la costa, pues, ¿no? Entonces definitivamente por ahí las cosas van a cambiar, ¿no? Ahora, vemos ahí, miren, una serie de secuencias, 7 pasos aproximadamente que se tiene que tener en cuenta para formar este pilote tipo Frankie, ¿no? Iniciamos con formar un tapón. Ahora, este tapón vamos a ver también más adelante que se va a ir formando con agregados, es un tapón que se forma con agregados. Posterior a ello ya se hace el hincado del pilote con estos martillos que tienen con su camiseta, con su funda. Luego vamos expulsando este tapón, o sea, se va hundiendo el tapón, va haciendo como una cama. Luego se va a formar el bulbo, que es piedra, pero ya con concreto seco para formar esa roca, vamos a decirlo así. Luego colocamos la armadura de acero porque es un pilote estructural, o sea, hay concreto armado. Ya luego vamos construyendo el fuste, que es con concreto mínimo 210, y ya luego tenemos un pilote terminado. Para ello voy a permitirme plasmarles un video de cómo la secuencia de trabajo de estos pilotes, ¿ya? Vamos a ver aquí. Esta es la dinámica ya de la construcción de un pilote. Ya estamos viendo aquí. Ya, ahí estamos viendo. Es un pilote in situ tipo Frankie. Ya estamos viendo la dinámica de cómo se trabaja. Lo que ustedes están viendo es el tubo. Ya es la camiseta también llamada que se tiene de esta máquina pilotera. Esta máquina pilotera a la vez funciona con un martillo de 3 toneladas aproximadamente que va hincando en el terreno. Miren ustedes. ¿No? Va hincando. Se supone que son suelos compresibles, por eso que rápidamente pues ingresa, ¿no? Si fuera roca no fuera así. Por eso que los pilotes se usan para suelos compresibles. Miren ustedes, ha atravesado estas 3 capas de suelos compresibles, suelos débiles, y se han agregado, en primer lugar, se han agregado el tapón, ¿no es cierto? Con agregado, luego se ha formado este bulbo, que es lo que ustedes están viendo circular, luego se ha colocado la armadura y finalmente va ingresando ese concreto, compactamos con el martillo, levantamos camiseta, ingresa concreto nuevamente, se apisona con el martillo y levanto la camiseta, ¿no? O la funda, ¿no? Y así hasta llegar a la parte de arriba. Y lógicamente, como son pilotes que se hacen por fricción, porque es como que ustedes colocan en el suelo pues un elemento, entonces de todas maneras va a formarse una reacción y eso se llama fricción, que va a haber entre el elemento y entre el terreno. Entonces definitivamente eso va a hacer que el pilote salga con estas ondas, con estas rugosidades, ¿no? Justamente porque es concreto fresco. Yo voy ingresando concreto fresco y voy levantando la camiseta y lógicamente no va a quedar todo lineal, ¿no? Se va haciendo justamente estas honduras por que el concreto está fresco. Obviamente no se va más allá porque el terreno hace fricción, ¿no? Como que empuja. Hay una reacción que se genera allí entre el elemento y entre el terreno, ¿no? Ahí estamos viendo. Ya luego va a llegar a la altura pues deseada que nosotros queremos y así sucesivamente. Lo que se está haciendo ahorita es el cuerpo del pilote. Está formándose el cuerpo del pilote, que en realidad es el elemento pues estructural de mínimo 210 kilos centímetros cuadrados. Vemos que sigue realizándose el cuerpo del pilote. Todo concreto, las capas que van ingresando van a ser compactadas con este martillo, ¿no? Es por eso que el concreto que ingresa ahí es un concreto eslancero, porque estos pilotes se usan en suelos con napa freática alta. Con napa freática alta es lo que usamos estos pilotes. O sea, hay agua en el suelo. Imagínense agregar concreto allí. Parecería que no va a funcionar, no va a trabajar porque hay suelo en el terreno, pero el proceso constructivo que se realiza permite que sí se pueda realizar el pilote sin ningún problema. ¿Por qué? Porque trabajamos justamente por este tema del concreto con el lancero y lógicamente también ahí el terreno nos ayuda con el tema de la fricción, ¿no? Entonces vamos vaciando concreto, se va levantando camiseta y eso va quedando ahí consolidado, ¿no? Y hasta que forme todo el cuerpo del piloto, ¿no? Entonces ahí es una presentación que creí conveniente para poder
poco mejorar esta presentación del proceso constructivo. Bien, hablamos entonces en primer lugar de la formación del tapón. El tapón es una parte del pilote que se coloca cuando nosotros empezamos a hacer el pilote. Para ello el tubo debe estar totalmente vertical con una tolerancia de 2% en su inclinación o según la inclinación prevista sobre el terreno. Se introduce 0.05 a 0.1 metros cúbicos de agregado grueso, el cual se apisona con un martillo que va desde 1.85 a 2.8 toneladas. Según sea el diámetro pues, del pilote, también va a cambiar el tema de el peso que coloquemos al martillo, hasta que se forme un tapón muy compacto y fuertemente adherido al extremo interior del tubo. Miren ustedes, este es el tubo. Ustedes están viendo aquí un tubo. Este es el tubo de la máquina pilotera. Este tubo, por este tubo vamos a ingresar, nos dice de 0.05 a 0.1 metros cúbicos de agregado grueso, que más o menos equivalen a 4 baldecitos que ellos utilizan en lo que es la máquina pilotera. Para hacer pilotes hay unos baldecitos de metal que se utiliza, que es parte de la herramienta del acople que se tiene en esta máquina, y pues por esos baldecitos lo que nosotros ingresamos al tubo, esa cantidad de baldes para llegar a la cantidad en metros cúbicos del agregado. Una vez que hemos llegado ahí, se compacta con el martillo que nos indican ahí. Una vez que hemos compactado y se ha formado una especie de barrera muy sólida, muy compacta, lo que hacemos es hacer el hincado del pilote. Para ello se deja caer el martillo sobre el tapón desde varios metros de altura. El golpe hace que el tapón sea forzado dentro del terreno, arrastrando al tubo molde por fricción, el cual penetra desplazando y compactando el terreno. Eso nos va a ayudar a que se haga como una especie de impermeabilización. Recuerden que en ese terreno hay agua. Recuerden que corremos el riesgo de que el agua ingrese y no nos deje trabajar con el concreto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que agregar este material, el agregado grueso, para formar justamente esa impermeabilización, para hacer como un tapón, como su mismo nombre lo dice, para que no ingrese pues el agua ni otras materias hacia el cuerpo del piloto. Luego de ello, vamos a hacer la expulsión de este tapón, que se hace con grava, con piedra chancada, y vamos a formar el bulbo que sí es concreto, ¿no? Al alcanzar la profundidad de diseño y después de verificar que el rechazo sea satisfactorio, se expulsa el tapón que hemos formado de grava, golpeándolo fuertemente con el martillo, sujetándolo al mismo tiempo el tubo por medio de cables. Luego de esto se introduce en el tubo concreto de lancero y mediante enérgicos golpes del martillo, el concreto es expulsado a través de la boca del tubo, formando pues de esta manera el bulbo o base ensanchada, como vemos aquí. Tenemos en primer lugar el tapón, luego ingresa el concreto con el lancero, apisonamos, va a haber una especie de deformación, va a generar esfuerzos, presiones en la grava misma, expulsamos la grava para que luego sea eso la base de mi bulbo de concreto, ¿no? Como tal cual lo estamos observando. Y también lo vemos aquí en el proceso. Posterior a ello, ya lo que se hace es la colocación de la armadura. Miren ustedes, una armadura con aceros longitudinales y con aceros transversales que son en especie de espirales, ¿no? Son aproximadamente de 8 a 10 varillas, ¿no? El diámetro va a estar en función del diseño que se haga, ¿no? Y bueno, eso va a ir variando en función a las cargas, ¿no? Que se tenga. Lo cierto es que después que he formado mi bulbo de concreto, lo que voy a hacer es colocar mi armadura de acero en el pilote. Para ello ya tengo que haber armado toda esta armadura. Ya le debo de tener lista, ¿no? La cuadrilla de lo que es fierrería, ya tiene que haber trabajado toda esta armadura, para que posteriormente yo solamente la ancle con la maquinaria, que en este caso es la misma máquina pilotera, la ancle en el bulbo, ¿no? Entonces se introduce la armadura dentro del tubo. Dentro del tubo es lo que se mete la armadura para que se ancle en el bulbo que hemos realizado, ¿sí? Acá vemos, ahí está lo que está de color verde, es el bulbo, y ahí vamos a anclar nuestra armadura de acero, ¿ya? Luego de ello vamos a comenzar a construir el fuste.
Para construir el fuste, o sea, el cuerpo del pilote, se procede a compactar sucesivas capas de concreto de eslancero y aproximadamente 50 centímetros de altura o de espesor. Paralelamente se va extrayendo por tracción el tubo, o sea, el tubo no se queda metido en el terreno, el tubo se queda allí, vacío concreto, apisono y subo, vacío concreto, apisono y subo, vacío concreto, apisono y subo, y así sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba. El tubo no tiene por qué quedar allí colocado. El concreto que voy a trabajar es un concreto mínimamente de 210 kilos centímetros cuadrados y como ya se indicó es de un slang 0. Pilote, y ahí finalmente tenemos el pilote terminado, se finaliza el vaciado al nivel de enrase previsto en el proyecto, dejando la armadura longitudinal prolongada en la longitud necesaria para que ancle y se pueda empotrar adecuadamente la zapata. De este modo se obtiene un pilote con base ensanchada y paredes rugosas fuertemente empotradas en el suelo. Vemos acá la cantidad de pilotes. Ahora estos pilotes que nosotros ya finalmente lo obtenemos a través de esta metodología que es los pilotes Franchi, tenemos que cuidar mucho el tema del desmoche, ¿no? El tema de la distancia, como vemos aquí, que debe de tener, que eso va a ser como que un agarre que tenga que tener entre el pilote y la cimentación superficial. Ahora, no porque yo tenga cimentación superficial, ya no voy a tener cimentación profunda. No porque tenga esta cimentación profunda, que es el pilote, ya no voy a tener cimentación superficial. La cimentación profunda es, digamos, adicional a la cimentación superficial, porque yo siempre voy a tener cimentación superficial. Siempre. Pero lo que sucede es que con esa cimentación superficial no me ayude. Entonces, adicionalmente, tengo que colocar mi cimentación profunda. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos cimentaciones profundas, no solamente vamos a tener esta, sino que además vamos a tener la cimentación superficial. ¿Ya? Que en este caso, sobre los pilotes se van a colocar las zapatas respectivamente. ¿Ya? Bien, aquí tenemos ya finalmente cómo se observa, cómo se ven los pilotes tipo Franchi, ¿no? Vemos que eso es parte del proceso. Bueno, aquí podemos ver también un pilote ya terminado, los pilotes Franchi ya terminados. Acá vemos un pilote, vemos dos pilotes, tres pilotes, ¿no? Son tres pilotes lo que se han trabajado aquí en este eje y pues podemos observar aquí el solado y acá hay una altura, ¿no? Esta altura es el desmoche. Esta altura que se llama desmoche es lo que se solicita para que justamente encima de este pilote ya se trabajen las zapatas y pueda tener un buen agarre, ¿no? Acá también podemos ver, miren ustedes, el pilote, cómo se colocan en suelos pues totalmente saturados, ¿no? Y justamente ese es su trabajo pues de los pilotes, ¿no? En suelos conflictivos, en suelos de baja capacidad de soporte, suelos licuables, suelos débiles y con napa freática alta pues se coloque, se trabaje pues con estos elementos que van a ayudar a la transferencia de carga. Bien, esto es en cuanto al pilote hincado. Es algo rápido, como les decía, diariamente se hacen entre 5 o 6 pilotes, dependiendo también de las condiciones del pilote, características, dependiendo del suelo, también cómo lo encuentre y dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Todo ello va a redundar en que nosotros podamos finalmente tener la producción adecuada de estos pilotes, ¿no? En cuanto a los pilotes excavados, también siguen un proceso constructivo, ¿ya? Estos pilotes excavados también tienen un proceso distinto al pilote hincado, ¿no? El pilote hincado se trabaja por fricción. El pilote hincado trabaja por funcionamiento, ¿no? Es como que ustedes ahorita salieran y en el terreno natural quisieran colocar ahí un palo de madera, ¿no? Entonces, para que pueda introducirse ese palo de madera al terreno, van a tener que ejercer una presión, una fuerza, hasta que este palo pues pueda ir hasta un terreno o un área pues totalmente resistente. Porque cuando los terrenos son débiles, en las primeras capas, por ejemplo, el palo va a pasar sin ningún problema. El problema, ustedes ya van a sentir que no pueden y van a tener que aplicar más fuerza cuando ya llega digamos, un área donde ya está duro, ¿no? Donde ya hace rechazo, donde ya hace que el palo pues no fácilmente puede ingresar, incluso haga hasta que rebote, ¿no? Y eso se llama rechazo. De la misma forma trabaja el pilote
hincado in situ tipo Frankie. Nosotros vamos colocando ese tubo molde. Mientras que los suelos sean más débiles, más compresibles, eso va a pasar sin ningún problema, ¿no es cierto? Ya cuando encuentra terreno firme o roca, pues ya hay rechazo, comienza a saltar el tubo molde y entonces ya nos indica que hasta ahí debemos de hincar. Al margen de la mecánica, o al margen, perdón, de los puntos que me hayan referenciado en los planos. No digo que la mecánica no sirva, sino que a veces la mecánica también no son elaboradas adecuadamente y a veces donde hay roca, supuestamente voy al terreno y hay suelo débil. O donde hay suelo débil me dijeron, no, acá vas a hincar 5 metros, resulta que voy a hincar pues más metros, ¿no? Entonces también podemos tener esas deficiencias, ¿no? Es por eso que los pilotes hincados pues trabajan también con presupuestos a precios unitarios. Pueden haber recorte o pueden ver un adicional en función a lo que ustedes desarrollen ahí en campo. Entonces eso es por un lado con los pilotes hincados tipo Frankie. Y bueno, su proceso es un poquito especial, es un pilote muy bueno porque nosotros impermeabilizamos. Cuando trabajamos los pilotes hincados, tú impermeabilizas. O sea, no permites que ingrese agua ni cuerpos extraños realizando este bulbo de grava o este tapón. Posterior a ello te aseguras aún más y ese es tu bulbo con concreto. Y luego colocas tu armadura. O sea, es un proceso más limpio. Es un proceso que te va a permitir que a la larga esa cimentación sea la mejor y que haga que esa edificación no tenga ningún problema, ¿no? O si tiene, sea mínimo. Pero tenemos también otro tipo de pilotes. También podríamos construir una cimentación profunda a través de un pilote excavado. Estos pilotes excavados siguen esta secuencia de pasos, ¿no? Este proceso constructivo, donde lo primero que me indica es la ubicación del punto. Es lo primero que yo tengo que hacer. Primero tendré mis planos, tendré mi referencia de planos de mi proyecto y esta referencia de planos de mi proyecto me dará la lámina en donde se ubiquen todos los puntos que vamos a trabajar, ¿correcto? Todos los puntos que vamos a trabajar. Y en este caso, con la topografía, nosotros empezamos a ubicar, donde puede haber nivelado, ¿no? Haber hecho todo el replanteo, comienzo a ubicar mis puntos, donde se van a ubicar estos pilotes excavados, ¿no? Aquí vemos con un círculo de color blanco, ahí por ejemplo es tu primer punto que te está referenciando para que construyas tu pilote excavado. Ahí lo vemos, ubicación del punto. Posterior a ello, se va a referenciar el punto que has excavar. ¿Qué significa referenciar? Que lo vamos a colocar con un hito, porque póngase que de repente esta línea se nos mueva, se nos borra o simplemente ya alguien me la coloca en otro lugar. Entonces necesitamos hacer como un hito, un punto fijo en donde yo sepa que allí va a estar mi pilote excavado. Imagínense ustedes que yo hago un pilote donde no corresponde, qué graves problemas me traería. Entonces los pilotes necesitan referenciarse para yo tener la idea certera al margen de lo que pase que allí está su pilote, ¿no? O póngase que yo dejo todo trazado, hay una lluvia y se borraron todas las marcas de los pilotes. Imagínense. Entonces, si yo lo referencio, ya no pasaría eso, porque yo ya tendría que referenciar, no sé, de repente del estaque que colocas a 2 metros encuentras el eje, ¿no es cierto? Ustedes ya verán la forma de tal manera que ubiquen a ese punto donde van a hacer su pilote excavado. Eso es en el proceso de formación. Posterior a ello tenemos la ubicación, ya hemos referenciado, ya ubicamos ya el punto donde vamos a realizar el pilote excavado. Posterior a ellos hacemos el trazo del punto de referencia. Una vez que ya tenemos, ya se referenció, ya tracé mi punto, lo que voy a hacer es ya posicionar la máquina, en este caso excavadora, para mis pilotes, ¿ya? Voy a referenciarlos. Y al momento de referenciar, miren ustedes, esto ya se supone que tiene que estar muy bien pues posicionado. Yo no me puedo equivocar porque imagínense, no, era 1 metro más a la izquierda, a la derecha, no sé. No puede ser así, tiene que ser el punto exacto, ¿no? Una vez que ya se ha referenciado, ya se ha trazado y comienzo a colocar, a posicionar la máquina a través de esta camiseta, entonces ya empieza mi trabajo de construcción del pilote excavado. Entonces he colocado aquí la máquina con su camiseta. Luego que he hecho, he comenzado a excavar mi pilote.
Estas máquinas excavadoras, tienen herramientas que se acoplan a ellas. Tenemos la herramienta que se llama Auger y tenemos otra herramienta que se llama Corel Bar, ¿no? Son dos tipos de herramientas que manejamos dentro de una máquina de excavadora para hacer pilotes excavados, ¿ya? El Auger es la herramienta dentro de la máquina que me va a permitir a hacer la excavación. Miren ustedes, ¿no? Tenemos el auger, es como una hélice que se introduce al terreno y va moviéndolo el terreno, ¿no es cierto? Lo va moviendo para que luego yo pueda extraerlo, ¿ya? Entonces hacemos la excavación del piloto a través de esta herramienta auger. Posterior a ello, vamos haciendo el control de la excavación, siempre el tema de la verticalidad y la referenciación del punto, ¿ya? Vemos aquí la camiseta como sale totalmente pues arcillosa porque pilotes se trabajan en suelos realmente malos, suelos arcillosos, suelos arenosos también pueden ser, pero donde hay napa freática, ¿no? Entonces por eso es que la camiseta sale de esa manera con ese material. Luego de ello se hace la introducción del tubo molde para perforación. Ahí vemos. Seguimos con la colocación de la herramienta Corel Barre. ¿Para qué? ¿Para qué colocamos? Ya hemos movido todo el terreno, ya hemos excavado todo el terreno con este equipo o esta herramienta llamada Auger. Posterior a ello, he hecho mi control de la excavación, siempre verticalidad y el punto de referenciación. Luego tenemos la herramienta Corel Barrel, que va a ser aquella que me va a extraer ese material que yo ya removí con el Auger, ¿no? Con esta herramienta Auger. Posterior a ello, siempre como son suelos arcillosos y suelos que tienen pues agua, voy a hacer la limpieza y acople de este Auger, miren, de esta hélice, para evitar justamente problemas porque la arcilla pues se pega, ¿no? Una vez que se seca, se endura y eso puede ser que malogre también en la máquina. Entonces también hay que ir haciendo constantemente la limpieza y acople. Posterior a ellos, miren jóvenes, ya yo he removido el terreno con el Auger. Luego he extraído el material con el Corel Barrel, he realizado la limpieza correspondiente y nosotros vamos observando este proceso de perforación en relación a la altura. Tenemos que ir ganando la altura que se ha plasmado en el proyecto. Ahora, los pilotes excavados como datos son aquellos pilotes que trabajan a mucha altura, a mucha profundidad. Hay pilotes de 40 metros de profundidad, 45 metros de profundidad. O sea, imagínense toda esa longitud. Entonces, estos tipos de pilotes justamente tienen esa versatilidad, ¿no? Esa ventaja. Y justamente nosotros logramos esa profundidad porque tienen acoples, ¿no? Todo el tubo TREMI, ¿no? Que es también donde vamos a vaciar concreto, tiene ese acople que me permite justamente hacer de una manera adecuada. Y también las herramientas que son el Corel Barrel, ¿no? Que nosotros vamos acoplando también nos permite las camisetas también que se tenga, nos permiten justamente llegar a esa altura. Entonces aquí vemos que ya se ha ganado la altura deseada y vemos que en el fondo se está observando agua, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de suelos, pues por lo general son suelos saturados. Vamos verificando, como ya observamos agua, ya la máquina con su tubo molde ofrece rechazo. ¿Qué significa ofrece rechazo? Que ya está el terreno firme, que como que comienza a saltar el tubo y ya no puedes penetrar. Entonces hasta ahí nos indica que estamos en terreno firme, que hasta ahí nomás nos quedamos, ¿sí? Más que de repente lo que me mande netamente el plano, la lámina, tenemos también que ver qué pasa en campo, porque a veces los expedientes hay errores y yo no me podría solamente guiar de ello, o en su defecto en las consultas, ¿no? Entonces vemos que aquí ya se ganó la altura, ya vemos aquí que se observa incluso el agua en el fondo y pues procedemos a la verificación de la profundidad de que se ha diseñado pues este pilote, ¿no? Posterior a ello, miren jóvenes, lo que hacemos es la instalación de la armadura. Para ello tenemos que ya tener a la cuadrilla de fierrería trabajando, habilitando las armaduras y bueno, conformando este elemento, ¿no? Vemos aquí los aceros longitudinales y luego los aceros transversales que son los estribos que se ha hecho en forma espiralada, ¿no? Porque es justamente parte del diseño.
¿no? Parte es como si fuera una columna pues circular, ¿no? Entonces lo mejor es trabajar con espirales, es lo mejor trabajar, y lo cual se está haciendo con estos pilotes. Vemos aquí entonces, vemos más claramente la constitución de esta armadura, vemos aceros longitudinales y bueno, los estribos que son a través de estos espirales. Y vemos también que se van colocando unos fijadores, miren ustedes, se están soldando, se van a soldar unos fijadores, están amarrando y se van a soldar también a la camiseta estos fijadores. ¿Para qué? Para que no se nos hunda la armadura, porque imagínense si abajo había pues agua y el suelo probablemente no sea tan duro, con la altura que vamos a obtener de este pilote, que póngase sea 30 o 40 metros de profundidad, ¿qué puede ser con el acero? Se puede ir al vacío, ¿no? O sea, se puede plantar ahí y ya pues no tener en la altura deseada del pilote el acero. Entonces, para que no ocurra eso y para que no se me hunda mi armadura, yo tengo que soldarla a mi camiseta. ¿Ya? Entonces tengo que colocar en primer lugar fijadores a la armadura. Posterior a ello, lo que se hace es una colocación de rodetes, ¿sí? Que son tipo unos llantitas de carros, da la impresión, plásticas, que eso me van a garantizar el recubrimiento en estos elementos. Porque lo que ustedes están viendo en la parte posterior es el tubo, la camiseta, que yo voy a soldar la armadura a esta camiseta para que no se me hunda la armadura. Pero ¿cómo garantizo que efectivamente el acero sea embebido dentro de ese tubo molde que va luego a rellenarse con concreto? ¿Cómo garantizo, cómo uniformizo eso? A través de los rodetes. Los rodetes son unas llantitas que se colocan justamente al eje o se amarran en este caso al espiral, a los aceros transversales, y eso me van a garantizar que no choque pues el acero con el tubo y por lo tanto yo garantice este recubrimiento. Posterior a ello, que ya he colocado los fijadores, he colocado los rodetes que son para garantizar el recubrimiento, voy a izar la armadura para colocarla en esta camiseta y luego ir al punto donde he hecho la excavación. Vemos aquí con la máquina misma se está izando esta armadura muy larga, una armadura más o menos de 30 metros de profundidad. Y vemos aquí el trabajo de izaje, ¿no? Se sigue izando toda esta armadura para colocarlo en el punto de referencia, ¿no? Aquí ya podemos observar que ya se izó, ya se colocó la armadura. Miren ustedes, están los fijadores aquí, está sobresaliendo los fijadores y que se está soldando a la camiseta o al tubo o al molde. Y además vemos también que están los rodetes, que son los que están garantizando el recubrimiento, ¿no? Y aquí vemos estos fijadores también. Están soldándose los fijadores para justamente, pues aquí es un punto donde se va a hacer el pilote excavado. Y aquí pues tenemos el tubo molde, la camiseta o funda también llamada, y se están soldando estos fijadores. Luego de ello pasamos ya al tema del concreto. Ya hicimos la excavación, correcto, de este pilote excavados a través de la máquina excavadora, que tiene dos herramientas, adicionalmente el auger, que es el que se encarga de remover el terreno, y el bower, que es lo que se encarga de sacar ese terreno. Posterior a ello, ya hemos ganado la altura, hemos excavado, sacado, hemos ganado la altura. Evaluamos rechazo, siempre que evalúa rechazo, es decir, si estamos en terreno firme o no, y vamos viendo con la altura que me han dado en las láminas. Posterior a ello, vamos a nosotros a trabajar la armadura de acero, vamos a colocar sus fijadores, sus rodetes, soldarla a la camiseta y finalmente pues tenerla así, de esta manera, ¿no es cierto? Lista para vaciar concreto. La siguiente o ya la última fase, por decirlo así, de este proceso constructivo de los pilotes excavados es la colocación del tubo TREMI. El tubo TREMI es aquel herramienta que tiene todo este conjunto de maquinarias para hacer pilotes excavados que me va a permitir vaciar a través de esta el concreto. Es como un embudo que me va a permitir vaciar el concreto. Miren ustedes, este es el tubo TREMI. Ustedes ven aquí en la parte superior va a tener tipo un embudo, tipo cónico, y luego esto se va a acoplar a diferentes tubos que tienen diferentes medidas, ¿no? Y diferentes diámetros también, depende del diámetro del pilote, ¿no? Entonces tenemos aquí el armado, como se hace el armado del tubo TREMI, que en este caso es de 8 pulgadas de diámetro, ¿ya?
Y estos son, como le dije, de diferentes, piezas, de diferentes, más que todo de diferentes piezas se puede comprar. Es por eso que los pilotes excavados ustedes pueden ser de mucha profundidad. A mí el pilote hincado tipo Frankie no tiene esa limitante, ¿no? Vemos aquí ya se está armando, aquí están tratando de armar, acoplando más que todo y formar una sola pieza que es el tubo Tremie para la altura deseada. Y miren ustedes, aquí ya se ve el armado total, miren. Es como un tubo largo, ¿no? Un embudo largo. Vemos acá la parte cónica y acá toda una longitud en función de la altura del pilote, ¿no? Se está también izando e instalando el tubo Tremie, que es aquel tubo que va a recibir al concreto. Aquí vemos igual, se va evaluando también verticalidades, vamos evaluando que también no dañe la armadura que ya está metida allí. Es un trabajo muy delicado, muy especial. Y aquí vemos también, justamente se han colocado este equipo para poder controlar que no se desplace el tubo. No es mucha profundidad, así que también de una u otra manera hay riesgo por ahí que el tubo vaya a tener una inclinación no permitida, es por eso que se va siempre controlando con esos equipos. Bueno, aquí ya vemos que está ya casi en la parte de abajo y en su totalidad el tubo Tremie listo para poder trabajar el concreto. Aquí vemos una vista de la armadura, ¿sí? Ya cómo está la armadura. Y también vemos qué cosa, el tubo Tremie que ya se está ahí ingresando. Y vemos también los rodetes, que son aquellos que están pues garantizando el recubrimiento. Y aquí podemos ver una vista ya cómo queda la camiseta y el tubo Tremie listo para poder trabajar el concreto, ¿no? Aquí está el ajuste. Siempre miren ustedes, está trabajando justamente este amarre del tubo Tremie con la máquina. Pues, o sea, yo no lo puedo dejar también solito el tubo Tremie porque se me va hasta el fondo, ¿no? Y ya no lo recupero. Por eso es que tiene que estar en suspensión con justamente estos caballetes, ¿no? Perdón, estos estrobos tienen que estar amarrados a la máquina para que no se profundice, ¿no? Miren, acá hay un proceso un poquito peculiar, ¿no? Que eso es importante, que ustedes también a veces particularidades que tiene la ingeniería, ¿no? Lo lindo de la ingeniería. Miren, en este proceso del vaciado de los pilotes excavados hay un proceso un poco particular que de repente muy pocos lo indican, que es el tema de también traten de hacer su impermeabilización, este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos suelos nuevamente son saturados. O sea, hay agua en el terreno, mucha agua en el terreno. Y nosotros siempre nos cuidamos que el concreto posea un elemento estructural que no entre en cuerpos extraños, porque eso daña la resistencia al concreto. En este caso, que es parte de la naturaleza de tener concreto y que de una u otra manera se va a contaminar con la napa freática y sumado a suelos arcillosos que se encuentran en esta zona, se trata de este procedimiento un poquito hacerlo mejor. ¿Cómo hacemos mejor este procedimiento? A través de la impermeabilización. Lo hacía Pilotes Frankie in situ, colocando ese bulbo de grava y luego su bulbo de concreto. Pilotes excavados no tienen el mismo proceso porque ellos no punzonean en el suelo, ellos no friccionan en el suelo, sino que ellos excavan en el suelo. Es diferente su proceso. Entonces, de cierta manera necesitamos también cumplir ese proceso. ¿De qué cosa? De no permitir cuerpos extraños en el alma del concreto. ¿Y cómo hacemos ello? A través, miren chicos, de estas pelotitas. Esas pelotitas de plástico que usan sus hermanitos, sus hijitos tal vez. Esas pelotitas son las que ingresan en este tubo Tremie. Lo soltamos como está allí, ¿no es cierto? Y esto por la fricción o por la presión del concreto va a ir descendiendo. Pero ¿qué va a hacer? Va a ser como un tapón, ¿no? Que va a hacer en la parte de abajo donde hemos visto que está lleno de agua. Imagínense al agregar concreto. De una u otra manera, pues ingresaría mucha agua a todo el concreto y se nos malograría. Entonces, ¿cómo salvaguardamos nosotros este proceso limpio del concreto que finalmente va a formar el cuerpo del pilote, del cuerpo estructural del pilote, ingresando estas pelotitas, miren, esas que juegan nuestros hijos con ese proceso, miren chicos, no las sabían, supongo que no las sabían. Entonces, impermeabilizamos colocando estas pelotitas y posterior a ello, ¿qué hacemos? Ya el vaciado del pilote. Entonces, miren, una vez que ya hemos impermeabilizado, ya procedemos recién a vaciar el concreto.
tenemos que siempre verificar la limpieza de la canaleta, correcto, y ya luego empezamos el vacío, siempre también verificando todo que esté bien, el tema del concreto, si llega concreto premezclado, el precinto, ¿no? Y si hacemos concreto en campo, también que se cumpla la dosificación deseada, ¿no? Eso es importante también cuando nosotros realizamos concretos en obra, tenemos que verificar la dosificación, tenemos que verificar la proporción. De lo contrario, nuestro pilote que nosotros hicimos para una resistencia X no lo va a tener. Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado con el control de calidad. En este caso es un poquito más fácil porque es un concreto premezclado, así es que ya las garantías de una u otra manera están determinadas por la empresa que nos está dando el concreto, ¿ya? Aquí vemos el proceso del vaciado. Si ustedes ven, es un concreto un poco muy fluido, no es un concreto de lancero como lo hace el pilote Frankie, es un pilote que está constituido de un concreto muy fluido. ¿Por qué? Porque tienen plastificantes. Ya este tipo de concretos que usamos para los pilotes excavados tiene plastificante, porque necesitamos que de una u otra manera fluya, no necesitamos que sea un lancero porque nosotros vamos un poquito impermeabilizando. En cambio el otro, como está en contacto con el terreno, de una u otra manera esa agua que va a ingresar a ese concreto del lancero como que le va formando, le va dando la forma y que finalmente vaya fraguando el cuerpo del concreto. En este caso el procedimiento es que usemos un concreto fluido, un concreto con lancero, y ustedes lo están viendo, por eso tiene un color un poco marrón, ¿no? E ingresa al tubo Tremie, ¿sí? Y vamos haciendo todo el proceso de vaciado, ¿ya? Este proceso de vaciado dura aproximadamente de 3 a 4 horas, también dependerá del volumen que tenga este pilote, pero un pilote aproximadamente de 30 metros de profundidad, más o menos que equivale a 34 metros cúbicos, se está vaciando en 3 horas con una cuadrilla de 5 oficiales y 50 peones, si es que se hace en campo. Pero si es un pilote que se hace con premezclado es mucho más rápido, ¿no? La cosa es tener todo listo. Y si ustedes se dan cuenta, miren cómo es la situación. El tubo Tremie, que es un embudo, ingresa por ahí el concreto. Se va a ir hasta la parte profunda, hasta la parte de abajo, y de una u otra manera nosotros con la pelotita hemos hecho un poquito el tema de la impermeabilización, es decir, que no ingrese el agua de la napa freática hacia el cuerpo del pilote. Pero si ustedes ven, la camiseta es mucho más ancha. Y pues nosotros, ¿por qué es así? Porque entendemos que de una u otra manera va a haber contaminación del concreto. A pesar que he tratado de impermeabilizar con la pelotita, de una u otra manera va a haber esa presión o esa contaminación. Pero lo que tratamos es que al menos el alma del concreto del pilote, que justamente es en ese diámetro del tubo Tremie, no, el pilote no es del ancho de la camiseta, el pilote es del diámetro del tubo Tremie, no es del diámetro de la camiseta. Pero aún así, como ingresa por aquí, por el embudo, por el tubo Tremie concreto, este va a llegar hacia abajo y va a comenzar a irse a los costados, ¿no es cierto? De tal forma que probablemente va a comenzar a ascender y este concreto está totalmente contaminado. Y ese concreto fue como un contrafuerte que trató de revestir, por decirlo de una manera, el pilote excavado en este diámetro del tubo Tremie. Entonces entendemos que estos anchos que están sobresaliendo del tubo Tremie que está en el ancho de la camiseta es un concreto, sí, pero contaminado. No es parte del diseño estructural que yo le he tomado en cuenta para soportar cargas, pero está confinando, está resistiendo a mi pilote excavado. Y que lo único que sí realmente es el cuerpo del pilote, es lo que está dentro del diámetro del tubo Tremie, ¿ya? Entonces eso para que un poquito de, no es que el concreto salga contaminado con barro, con arcilla y eso sea parte del cuerpo, no, es por eso que el procedimiento sí trabajamos mucho desperdicio de concreto porque es parte del proceso constructivo. En cambio, en pilote Frankie no tiene ese problema, ¿no? Bueno, acá se continúa con lo que es el vaciado del pilote excavado. Luego, ¿qué se hace? El tubo no se queda allí. De igual forma, voy sacando vacío concreto, levanto tubo Tremie, vacío concreto, levanto tubo Tremie.
Vacío concreto y levanto tubo TREMI, ¿no? Esa es la forma de trabajo. Pero entendemos que ya lo que está afuera, lo que se contaminó, que estuvo dentro de la camiseta, ya como que formó un encofrado natural. En este caso, no tan natural, ¿no? Fue del mismo concreto. Y que luego al levantar el tubo TREMI ya pues va quedando el alma del concreto y que este no se contamina porque ya se formó esta película, ya se formó esta barrera que se originó justamente porque el ancho de la camiseta fue mayor al ancho del tubo TREMI, ¿no? Que este se va a ir retirando para poder formar otro pues pilote, ¿no? Entonces retiro ya del tubo TREMI. Hay que hacer la limpieza porque estos están pues en suelos arcillosos, suelos con mucha napa freática y la arcilla cuando seca se endura, así que automáticamente hay que tratar de limpiarlo para no perjudicar nuestras herramientas, ¿no? Haciéndose la limpieza respectiva. Y bueno, ya luego que hemos terminado, miren ustedes, se termina de vaciar el pilote, se tiene que cortar los puntos de soldadura que se hizo en la funda o en la camiseta pues de esta máquina, ¿no? Entonces desoldamos, cortamos y luego ya retiramos la funda, ¿no? La funda ya la retiramos para que se quede el pilote nada más allí. Bueno, aquí ya se tiene el retiro total de la funda. Vemos cómo queda el pilote con sus aceros pues longitudinales, ¿no? Que se ha trabajado. Y finalmente observamos aquí ya el pilote terminado. Vemos aquí una altura pues considerable que se ha trabajado el pilote. Obviamente en función a las especificaciones de repente tendremos que picar porque fue mucho el concreto que se quedó, ¿no? Lo que dice un poquito la norma es que nosotros nos cuidemos mucho que esta altura sea mínima de 10 centímetros, que se llama el capitel o el desmoche, para que tenga la adherencia con la zapata o con la platea de cimentación que vamos a colocar sobre este elemento, ¿no? Acá vemos también el pilote y bueno, los aceros que se han trabajado en el mismo. Esto es parte entonces, es un proceso rápido, hacer pilotes en realidad son procesos rápidos, ¿no? Claro que siempre que se tengan las cuadrillas con experiencia y bueno, también hayamos preparado todo lo que necesitamos para poder trabajar este tipo de cimentaciones. Lo que también quería mostrarles es parte de los errores que suelen haber en este tipo de cimentaciones. Uno de ellos, el más común, es la ausencia del desmocho capitel. Sucede que la norma me indica que cuando yo hago un pilote y luego voy a trabajar la zapata, ¿no? Acá vemos el solado de la zapata que se va a colocar. Aquí debería haber un capitel, o sea, una medida mínima que debe de considerarse de 10 centímetros, ¿no? Del nivel fondo de zapata hacia arriba, mínimo debería haber 10 centímetros. Acá estamos ensolados, o sea, debería ser mucho más. Sin embargo, vemos que no ha sido de esa manera. Entonces, eso es un error común que, bueno, luego se tiene que hacer un picado y luego un vaciado para poder realizar justamente esta adherencia que tenga que tener la zapata al pilote. Acá nuevamente vemos la ausencia de este desmocho capitel. Acá vemos un anclaje que se va a colocar y pues de todas maneras tenemos que nosotros hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer ese desmocho capitel que no lo dejamos, tenemos que realizarlo porque es parte del proceso correcto que tenemos que seguir. Esto es algo correcto, por ejemplo, vemos la unión correcta entre un pilote y una zapata. Encima de este pilote nosotros vamos a colocar una zapata o por ejemplo puede ser también una losa de cimentación, ¿no? Cualquiera haya indicado el diseño estructural. En este caso que va a ir una zapata, esto es lo que nos dice la norma. Sobre el nivel fondo de zapata tenemos que garantizar que haya un desmoche mínimo de ¿cuánto? De 10 centímetros para adherencia entre la zapata y el pilote, ¿ya? Y bueno, estos aceros tendrán que amarrarse con los aceros de zapata para que haya la transmisión de carga. Vemos aquí lo que se quiere que a partir del nivel fondo zapata, que dice la norma, entre 10 o 15 centímetros como máximo se tenga este desmoche o capitel para que justamente esta zapata que está sobre esto haga el agarre adecuado, ¿sí? Bueno, los controles que también nosotros trabajamos dentro de lo que son cimentaciones profundas son los siguientes. El ensayo del PIT, que es el ensayo de la prueba de integridad del pilote. Este ensayo PIT, que se trabaja para los pilotes, tiene un objetivo fundamental, que es el de evaluar la homogeneidad del pilote. Es decir, si su pilote
en toda su longitud está realizado de manera pues homogénea, de manera compacta. Significa que no hay vacío, significa que no hay cangrejeras, significa que no hay cuerpos extraños que hayan ingresado al pilote y que por lo tanto estén dificultando posteriormente el tema de la carga estructural. Entonces, eso es lo que mide la prueba de integridad. Son unos sensores, como vemos aquí, es una máquina que se conecta con unos sensores a través de estos capuchones que son de color naranja, lo hemos colocado en cada acero del pilote y estos se conectan aquí al pilote. Aquí hay estos son los capuchones que se han colocado al pilote para sobresaltar que vamos a evaluar este pilote, pero aquí se coloca un elemento que es como un sensor que transmite a la máquina pues las vibraciones. Entonces lo que yo hago con este martillo es dar golpes al pilote y luego esta máquina registra como cel a través de esos golpes que se van a un poquito conectar a través de este elemento que colocamos en el pilote. Esto van a transmitir una especie de frecuencias que es como un electrocardiograma y nos va a indicar si el pilote está normal, no hay alteración o si es que hay alteración. Y eso me va a permitir conocer, a pesar que no haya estado en el proceso constructivo, saber si se hizo bien o se hizo mal ese pilote, si va a fallar o no va a fallar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver el acelerómetro, que es el instrumento que se utiliza digital para poder evaluar cómo se hizo este pilote. Y con este martillo, los golpes que yo voy a dar aquí para poder detectar. Miren ustedes, acá hay un ejemplo de una evaluación que se hizo en una obra y que vemos cómo es el registro gráfico de esta máquina para evaluar la integridad de este pilote, ¿no? Cuando hay alteraciones muy grandes o muy variables, entonces eso nos indica que el pilote hay muchos vacíos, hay muchas cangrejeras y como se dice, la frecuencia no es continua, entonces por ahí algo estuvo mal, ¿no? Por ejemplo, aquí se hizo el pilote número E5 y el pilote E8. Entonces es un pilote hincado prefabricado. Una longitud total de 7 metros, radio de 1 metro, la cota superior, la velocidad de la onda, la clasificación A y nos indica diagnóstico basado en las señales procesadas por el programa PIT, versión 2009, que el pilote es continuo, sin variaciones, ¿no? Nos dice sin variaciones mayores de impedancia en el pilote. Luego, también se hizo la evaluación a la gradería 1 a través del pilote H8 y nos dice también pilote continuo sin variaciones mayores de impedancia en el pilote, ¿no? Entonces eso es lo que evalúa fundamentalmente esta prueba integral del pilote, ¿no? Y aquí vemos cómo son las variaciones. Es como un electrocardiograma. Miren, por ejemplo, aquí nos dice en la figura 1 que es un pilote con daño. Miren cuando el pilote tiene daño, cómo salen, todas feas digamos, las ondas, ¿no? Que se trabajan, que se registran, son todas alteradas, ¿no? No tienen, digamos, armonía, por decirlo de esta manera. Mientras que el pilote sin daño, si bien es cierto, registramos picos, pero tiene un trabajo más uniforme. Y lógicamente hay tolerancias, pues no hay tolerancias que se permiten en este tipo de ensayo. Dice las variaciones importantes en el perfil de velocidad y en la impedancia muestran las discontinuidades y reducciones importantes de sección en el pilote, ¿no? Entonces por ahí hay que tener también bastante cuidado en ese tema. Luego, otro de los ensayos o pruebas que nosotros hacemos al pilote es en la extracción de probetas. La extracción de probetas para justamente garantizar que la resistencia que tenga este pilote sea la de diseño, ¿no? Y no haya problema futuro. Si yo hice mi diseño para un concreto 350, a mi pilote tiene que salir de esa forma, ¿no? Para ello hacemos la extracción de probetas y nos basamos en la reglamentación y en la ACTM para poder justamente trabajar, ¿no? La norma nos indica que hay que trabajar 3 capas, ¿no? Haciendo un chuseo de 25 golpes con una varilla lisa de 5 octavos para posteriormente ser ensayadas a 7, a 14 y 28 días y bueno, tener las resistencias deseadas, ¿no? A los 28 días nosotros debemos de registrar la resistencia máxima mínima en este elemento. Bueno, acá también vemos que se trabaja el ensayo de trabajabilidad, el SLAM también se trabaja en este tipo de elementos y lógicamente también
irnos con los rangos que nos diga el proyecto, ¿no? Siempre tenemos que remitirnos a las especificaciones, a los rangos que nos indica nuestro proyecto, ¿no? Y que también ha sido aquí trabajadas con el objetivo de poder evaluar justamente la trabajabilidad, y lo que queremos en realidad es pues ver que nuestro trabajo en este tipo de proyectos tan importante como son las cimentaciones profundas sea la que nosotros hemos indicado, ¿ya? Bien. Entonces, miren, ensayos pues básicos, ensayos fundamentales, que de una u otra manera, como les decía, nos ayuda a garantizar que sobre todo los proyectos que nosotros realizamos pues cumplan su objetivo, ¿no? Bien. Bueno, chicos, eso más que todo quería un poquito compartir con ustedes. Termino la ponencia indicándoles la siguiente frase que, bueno, creo que es conveniente, ¿no? Sé esclavo del saber para que llegues a ser verdaderamente libre, ¿no? El conocimiento, la apertura de muchas más cosas, pues es la única forma de poder llegar a ser verdaderamente libre y sobre todo, siempre digo yo, contribuir a la sociedad con nuestra profesión, con nuestra tan hermosa profesión que es la ingeniería civil. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por haberme dado la apertura también de poder transmitirles un poquito de conocimiento en este tema tan importante. Y pues no sé si hay alguna consulta, algunas dudas por parte de ustedes que gustosa les estaré contestando. Muchas gracias. Menciona los participantes, si tuvieran alguna consulta, hacerla mediante el chat, por favor. Bueno, acá hay una consulta, nos indica el alumno Saúl Jonathan Rodríguez Ortiz. ¿En qué momento se retira las camisetas después del vaciado? En realidad es un proceso instantáneo, ¿no? Nosotros vaciamos el concreto en el tubo Tremie, vaciamos y vamos levantando la camiseta. Vaciamos y vamos levantando la camiseta. Entonces, pero ya un poquito tenemos el tema de que ya el concreto que está fuera del tubo Tremie, que está dentro de la camiseta, como que ya está formando un encofrado, ¿no? Como que ya está confinando a este pilote que nosotros estamos haciendo, que como les decía, el cuerpo, el alma del pilote, por decirlo de esta manera, que está dentro del tubo Tremie, ya después lo estaremos realizando, ¿no? Pero es un proceso, pues ahí, ¿no? Vacío concreto y levanto el tubo Tremie. No es un proceso, vamos a decirlo así, que se hace continuo, ¿no? Concreto, vacío, ¿no? Bueno, luego nos indica Rodrigo Díaz Sumén si se presenta cangrejera, ¿qué se haría? En realidad, como el piloto está metido, yo no logro observar ciertamente si hay cangrejeras. Lo cierto es que este pilote va a ser sometido a las pruebas respectivas, a la prueba del PIT, que es una de ellas, también puede ser otro tipo de pruebas. Entonces, en relación a los valores que nos arrojen en este elemento, se tendrán que tomar las acciones. Obviamente, viendo los parámetros que me tengan, ¿no? O sea, los límites que a mí me den para poder considerarlo adecuado o no. Entonces, no diría ciertamente qué podemos hacer porque tendríamos que remitirnos a las pruebas. Lo que sí sé que cuando ya elemento, el pilote, tiene ya valores que sobresalen de los permitidos, ya tendrán que tomarse otras acciones, de repente rechazarlos o ya no ser parte de la estructura principal que se designó, ¿no? Puede tomarse esa decisión en función a cómo esté el pilote, ¿no? Luego nos dice Iván Lech del Rosario Delgado, supongo que será. Nos dice, quisiera saber cuáles son las tolerancias referente a los ensayos PIT y en qué caso, y en caso que éstas sean superadas, qué medidas de corrección se toman. Bien, en relación a este elemento, de las pruebas PIT, hay límites, ¿sí? Esto está en la norma, en realidad ahorita no lo tengo a la mano, lo que sí tengo, lo que les mostré, que es parte del proceso. Aquí vemos, ya, ahí está, ¿no? Entonces, lo que sí hay parámetros que están en la norma, ahorita ciertamente no lo tengo a la mano, pero que en función a esos parámetros, ya que nos indica la norma, nosotros podremos evaluar si este pilote en relación a su prueba de integridad está correcto o no está correcto, ¿no? En el caso, como les dije, yo veo que este pilote
está mal referente a esta prueba de la integridad, o sea, está en sus valores pasando los límites permisibles, el pilote no es aceptado y simplemente no va. Y simplemente en este caso el contratista o quien haya estado a cargo del proyecto tendrá que reparar el asunto, es decir, construir de repente otro pilote, ¿no? Porque ahí sacarlo el pilote es imposible. Entonces lo que hacen es un poquito modificar el diseño o colocar un apoyo más contiguo tal vez, pero la cosa es que tendría que ser otro pilote, no pueden ahí arreglar el pilote, o sea, el pilote ya está hecho, ya está construido y ya está enterrado, no hay vuelta que darle. Lo que sí se hace es rechazar en el caso sea un pilote de gravedad pues extrema y construir otro pilote para que pueda suplir y obviamente eso va a demandar también un problema para la empresa, ¿no? Es por eso que parte del control que se hace es continuo. Yo no voy a permitir recién a la parte final para decir estuvo mal y me cambie todo mi diseño, ¿no? Todo la estructuración que yo tenía. Por eso que estos controles, en realidad las pruebas sí son para garantizar si esto estuvo bien o mal, pero se entiende que muchos de los ensayos que se hacen van a respaldar ya el trabajo bien que yo hice. Son empresas serias, son empresas que trabajan años en el rubro, pero que eso tampoco nos quita que puedan hacer malas cosas, ¿no? Entonces por ahí como que van a tener serios problemas desde el tema de penalidad porque te va a modificar todo. O sea, un pilote mal en un eje te cambia todo, ¿no? Entonces por ahí también tratan un poquito de que en el proceso constructivo pues, sean las exigencias y guarde todo pues los parámetros que me indica la normativa, ¿ya? Bien, otro de los aspectos que tenía que considerar es la siguiente. De acuerdo a lo que son, además, en cuanto a los ensayos PIT, nos indica que tenemos que trabajar de acuerdo a la norma ASTM D5882 y ella es la que nos muestra los procedimientos a seguir para los ensayos PIT, ¿no? Nos dice cómo es la forma de trabajo y también parte de los parámetros que vamos a tener en cuenta. Pero tenemos que seguir los parámetros de esta norma. Ya es la norma, la ASTM, la 5388, ¿no? De 5882. Ya esa es la norma que ustedes tendrían que seguir para lo relacionado a los ensayos PIT. Bien, otro de las preguntas, a ver, nos dice, en una cimentación corrida de concreto armado se aplicaría pilotes. A ver, la cimentación corrida es un concreto ciclópeo, son para edificaciones de albañilería confinada. Lo que sí podría ser de repente es un cimiento reforzado, ¿no? Ahora, los cimientos reforzados son elementos estructurales que se utilizan cuando hay, por ejemplo, placas, ¿no? Cuando hay placas, nosotros tenemos que amarrar esas placas, que son muros de concreto, a una cimentación corrida, también de concreto armado, y ahí van los cimientos reforzados. Ahora, los pilotajes son elementos de la cimentación profunda que nosotros colocamos para transmitir cargas, o sea, de la parte de la superestructura hacia un estrato firme. Si el estrato está si el estrato está a mucha profundidad, entonces es ahí donde aplica colocar los pilotes, ¿no? Que son la cimentación profunda, ¿no? Entonces, por ahí un poquito. Y bueno, si ustedes deciden poner zapatas, o sea, de todas maneras va a ir cimentación superficial. La cimentación profunda es adicional para poder conectar hacia el estrato firme nada más. Entonces, pueden ustedes usar como cimentación superficial las zapatas o pueden usar también ustedes una platea de cimentación, tal vez, ¿no? Lo que el estructural haya designado en función también a la mecánica de suelos. Saúl Jonathan Ortiz nos indica, ingeniera, no me quedó claro la pelota impermeabilizante, ya que es el diámetro del tubo, por ejemplo, de 8 pulgadas, pero el diámetro del pilote es mucho mayor. ¿En qué ayudaría esa pequeña pelota en todo el diámetro de la camisa? Pero, como hemos visto, el tema de los pilotes excavados se va a hacer el concreto a través del tubo tremie, ¿sí? Que es como que un embudo que tiene la parte cónica superior y luego toda una longitud uniforme, ¿no? Con un diámetro uniforme. Entonces lo que tratamos es de impermeabilizar, de que no ingrese la napa freática y cuerpos extraños a través de ese tubo tremie. Y es por eso que colocamos esta pelota, ¿no? Esta pelota justamente para poder hacer ese trabajo de ayuda a la impermeabilización. Entonces, a ver, dice,
cuál es el diámetro del tubo. O sea, el tubo tiene diferentes diámetros, ¿no? Hay diferentes diámetros. Hay de 6, hay de 10, también hay de 8 pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces, en función a eso, también colocaremos esta pelota para poder ayudar a la impermeabilización. Y el diámetro de la camiseta es mucho mayor. Los diámetros de la camiseta van a ir en función también al diámetro del pilote que nosotros tengamos, porque sabemos que es mucho mayor, ¿no? Lo que nos interesa aquí es el diámetro del tubo TREME. Eso es lo que nos interesa a nosotros. El diámetro del tubo TREME, porque es el que va a mandar al diámetro pues del pilote, ¿no? Es el alma del pilote. La camiseta en realidad es un diámetro mayor, que eso va a ayudar a que nosotros pues tengamos un diámetro mayor, pero recuerden que ese diámetro mayor y ese concreto que está, digamos, saliendo de esa camiseta es lo que nos va a ayudar al confinamiento, ¿no? Luego tenemos en el caso de que sea una obra en donde hay maquinaria como rodillo vibrocompactador trabajando a la par, debe pararse la vibración para que no haya problema o puede excavarse sin ningún problema. Puede trabajarse sin ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente allí. Lo único que hay que tener los cuidados del caso, pero no hay impedimento en que si está trabajando un rodillo vibrocompactador, por ejemplo, en una pavimentación, lo único que hay que tener en cuenta son las distancias mínimas, ¿no? Para no afectar, pero en realidad no es un impedimento. Podrían trabajarse paralelamente ese tipo de proyectos. ¿En qué caso podría utilizarse pilotes de madera? Bueno, más que todo son para los muelles, ¿no? Para los muelles más que todo, pero no se va a usar pilotes de madera para una edificación, por ejemplo, ¿no? Para una edificación lo que utilizamos son pilotes de concreto, pudiendo ser estos in situ o pueden ser también prefabricados. Los pilotes de madera mayormente son para los muelles, por ejemplo, ¿no? Un poco artesanales que se tienen para y podría usarse, ¿no? Porque también hay pilotes de acero donde también se usan en los muelles por el tema de las aguas que tienen sal y sabemos que al concreto pues pueden dañar. Entonces en ese caso en el mar usamos pilotes, pero podría ser de madera o podría ser también de acero, ¿no? Dependiendo justamente de las características técnicas, ¿no? Bien, luego nos dice qué recomendaciones se deben tomar en cuenta durante el proceso de vaciado del pilote para evitar las cangrejeras, ¿no? Básicamente es la continuidad, o sea, ustedes no pueden parar. Por ejemplo, si ustedes están vaciando un pilote excavado y hay un problema, no sé, técnico, se me ocurre que se mueve camiseta o de repente que ven que el concreto está desplazándose mucho hacia los costados, qué sé yo, o ya por la parte de la experiencia ustedes ven pues que no logran subir en altura al cuerpo el pilote, entonces por ahí ya como que les está dando un indicador de que algo está mal. O sea, el vaciado tiene que ser continuo. Tú no puedes parar, tú no puedes decir, por ejemplo, supongamos que hay un problema técnico, estás vaciando, no sé, 4 de la tarde y a las 6 no puedes retomar el vaciado porque de repente por ahí ya fragó y tú no estás dando continuidad al concreto, al cuerpo del concreto del pilote. Y eso ya te va a un poco a dar el indicador que más adelante puede haber un vacío o puede formarse una cangrejera y eso y es un problema estructural que nosotros estaríamos dando al piloto. O sea, tiene que ser el vaciado continuo. Es una de las recomendaciones que, bueno, se les indica. Nos indica también cómo es el lincado de los pilotes prefabricados. Bueno, no es el tema específicamente, el tema es que estamos trabajando ahora y mostrándoles son pilotes hincados y excavados, pero todos ellos in situ, que quiere decir hechos en obra. Pero también, como les decía, hay pilotes que son prefabricados, o sea, ya los traigo listos y lo que hago es hincarlos, colocarlos en el terreno con unas máquinas especiales. Yo voy, obviamente vamos a seguir los mismos pasos que hay que referenciar el diámetro del piloto o el punto donde vamos a hincar el pilote. Y estos pilotes ya están hechos, ya están listos, ya están prefabricados y en la punta o en la parte pues inferior tienen una punta que es la que va a ayudar a que pueda ingresar el pilote en el terreno, ¿no? Bueno, y eso básicamente es un cuidado también mayor porque ustedes un poquito pónganse a pensar que el pilote, por ejemplo, me indicaron en un punto donde hay roca y me dijeron que en ese punto el pilote, por ejemplo, es de 10 metros y resulta que hay roca y solamente a 6 metros
ya hay rechazo. Entonces por ahí podría romperse el pilote, como ha pasado en otros casos donde el pilote pues ha fallado, ¿no? Bueno, entonces por ahí es que tiene un poquito de riesgo también los pilotes prefabricados, ¿no? Porque a veces no son de la altura en donde te indicaron y eso trae problemas, ¿no? En cambio los in situ tú te adecuas a lo que encuentres en el terreno y por ahí como que te da mejores resultados. Ojalá, espero que les haya satisfecho las respuestas indicadas, ¿no? Como les decía, este es un tema bastante importante, es un tema que si ustedes tienen la oportunidad también hay que seguir un poco enriqueciendo porque es parte de la ingeniería y son temas, como les digo, muy poco mencionados, un poco un tema que sobre todo en pregrado no se les enseña, pero cuando van a salir a veces a la vida profesional, es necesario también conocerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero que haya contribuido con ustedes en cuanto al conocimiento y a poder haberles dado algunos alcances. Y bueno, y ustedes no queda más que seguir fortaleciendo pues estos puntos, ¿no? Bueno, agradecemos a la ingeniera Elena Quevedo por su ponencia y damos por concluida la primera parte del día 4 del Congreso CECIP.